del rol del juez en casos de restitución internacional de menores, y lo vamos a poner al juez bajo el rol del juez en este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, el rol del juez en estos casos. ¿Qué debe tener presente un juez que está con un caso de restitución internacional de menores? ¿Cuál es la finalidad del convenio? Es lo primero, entender cuál es la finalidad del convenio. Son estos conceptos claves que debe saber y respetar. Entender cuál es la finalidad. Acá no estoy para resolver un tema de custodia, no. Eso lo va a resolver el juez una vez restituido el menor. Estoy para resolver la restitución del menor. Aplicar el trámite más breve que prevé la ley local. Y por eso digo, frente a la convención, aplicar la del 96, la de restitución de Montevideo de 1989 o la de La Haya, si ustedes tienen un trámite más breve que el traslado de 8 días, apliquen el trámite de la convención de La Haya. Debe saber el juez que tiene que resolver dentro de las 6 semanas, un tiempo brevísimo. ¿Por qué? Porque no entra en el fondo de la cuestión, una cuestión de hecho, una cuestión fáctica. Tener en claro que ambos convenios disponen la obligación de restituir. Esto es la letra del convenio. Y las excepciones deben ser son taxativas de interpretación restrictiva rigurosa. No se puede ir más allá de las propias excepciones establecidas en el convenio. Yo voy a dejar el material. Así que los van a tener a disposición. Después ustedes dejarán sus direcciones de correo y pueden tener el material. Bueno, y esto es lo que dice nuestro Código Civil en el artículo 12, que cuando nos habla de cómo debe interpretarse la ley, dice, debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, los convenios de derechos humanos, los principios y valores jurídicos de un modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Entonces yo me pregunto y les pregunto, si hay que aplicar la ley, el tratado, conforme a su palabra, a sus fines, ¿por qué yo voy a empezar a indagar sobre la custodia? Si en ningún momento me dice la finalidad del convenio, que yo tengo que ser el juez que indague sobre la custodia. Y esto se complementa con lo dicho por el artículo 11, que ya lo hemos referido tantas veces, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los Estados deberán luchar contra los traslados de los niños al extranjero y las relaciones, las retenciones ilícitas de los niños en el extranjero. Y para ello se ratifican acuerdos. El correcto entendimiento de la finalidad del convenio es de la mayor importancia, porque cuando un juez, frente a un caso de restitución, de entrada empieza a valorar la conducta del padre o la conducta de la madre, ahí ya se pierde, ahí se perdió, ya empieza a indagar en el fondo de la cuestión, ya empieza en su cabeza a pensar en la custodia y esto lo lleva a equivocarse. Esto debe ser, una vez que se resuelva la restitución, ya será el juez de la residencia habitual del menor, donde el menor ha sido restituido, a quien se le presente un pedido de cambio de tenencia, y él va a ser quien tenga todos los elementos para proceder a ese cambio. Fíjense lo que nos dice la ley modelo, porque muchas veces se dice, y yo lo he leído en muchísimas sentencias, en aras del interés del menor, y lo dijo aquel quien vino en representación del Poder Judicial, en aras del interés del menor, es que no se restituyó. Pero hay que ver qué se entiende por ese interés del menor. Y la ley modelo interamericana, de la cual ya vamos a hablar esta tarde, pero es una ley de procedimiento que los estados latinoamericanos elaboramos, algunos estados. Uruguay fundamentalmente, tuvo participación argentina, yo tuve el honor de participar en esa elaboración del proyecto de ley. Elaboramos a los fines de, dar un procedimiento o normas que se llaman modelos, estándar mínimos de normas, para que cada uno de los estados parte de la región
puedan elaborar su propia ley de procedimiento. Y cuando hablan del interés superior del niño, se dice, se consagra como criterio orientador y en su caso de integración el interés superior del niño, considerándose por tal a los efectos de esta ley el derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente y a que se dilucide ante el juez de la residencia habitual la decisión sobre su guarda o custodia, a mantener fluido contacto con ambos progenitores y a obtener una rápida resolución en el tema cuando se presente el pedido de restitución o visita internacional. Bueno, y ya vemos cómo estamos empezando a hablar del trámite y empezamos a hablar de la celeridad, de la urgencia, de la rapidez que con que deben ser resueltos. Y así nos lo dice el artículo 2, cuando habla del trámite urgente, dice: los estados contratantes adoptarán todas las medidas para que se cumplan en sus territorios los objetivos del convenio y para ello deberán aplicar los procedimientos de urgencia de que dispongan. Entonces, ¿qué tiene que hacer un juez? Ver cuál es el procedimiento de urgencia, el más rápido, el más breve, que tenga en su ley procesal y aplicarlo al caso. Esto nos dice el artículo 2, trámite urgente. Y el artículo 11, plazo para resolver. Y nuevamente vuelve sobre la urgencia y dice: las autoridades judiciales o administrativas de los estados contratantes actuarán con urgencia en los procedimientos de restitución internacional de menores. Y dice más: si la autoridad judicial o administrativa no hubiera llegado a una resolución en un plazo dentro de las 6 semanas, tanto el demandante o la autoridad central del estado requirente por iniciativa propia o por iniciativa del estado requirente, podrán pedir una explicación en virtud de la demora. Y estas son las explicaciones que nos pide la autoridad central, de la cual yo les hablaba, y que por allá, por los años 2005, no sabíamos qué era. Decimos, ¿qué es esta intromisión de una autoridad administrativa frente a una autoridad judicial? Pero ahora nos damos cuenta, porque como son las autoridades de aplicación para la correcta interpretación y aplicación del convenio, tienen esta obligación de ir siguiendo los casos para darles celeridad. Esto nos lleva a ser muy cuidadosos. ¿En qué? Fundamentalmente los jueces en despachar la prueba. Porque esto nos puede llevar a tener, supongamos, si nosotros despachamos prueba de 4 testigos, 5 testigos, podemos estar 1 año y medio con un trámite de este tipo. Ahora, sabemos también que no dictar resolución dentro de las 6 semanas compromete la responsabilidad del Estado, porque el Estado, al firmar el convenio, al ratificar el convenio, se ha obligado a cumplir toda su normativa, entre ellas el artículo 11. En un caso, Argentina-Estados Unidos, en el que se interpuso recurso, es un caso muy concreto. Argentina-Estados Unidos, se resuelve, el juez resuelve en un muy breve tiempo restituir al menor. ¿Qué es lo que pasa? El demandado opone excepciones, el juez decreta a la oposición de excepciones no al lugar por exceder los términos del convenio. El defensor pide la ampliación del informe pericia, el informe psicológico, el juez resuelve. Al pedido de ampliación no al lugar por no ser una impugnación en sentido técnico y dicta resolución. ¿Pero qué es lo que pasó? Esa resolución fue objeto de recurso extraordinario por inaplicabilidad de la ley y se declaró la nulidad de todo lo actuado. Esto es una sentencia, un leading case de la Corte de la provincia de Buenos Aires, en el cual, voto estupendo realmente, dijo lo siguiente: sea cual fuere la vía adecuada, por más sumariedad y urgencia que haya que imprimirle a estos procesos, salta a la vista la necesidad de que exista un proceso. O sea, y cuando hablamos de proceso, estamos hablando de que se respete el debido proceso en el cual se respetan las garantías del debido proceso legal. Esto lo dijo la Corte de la provincia de Buenos Aires. Ahora, me pregunto y les pregunto, ¿cómo llegar a una resolución dentro de las 6 semanas? Respetando el debido proceso, el derecho del niño a ser oído, el derecho de defensa, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegamos a una resolución dentro de las 6 semanas? Y yo creo que acá tenemos una respuesta dentro de nuestro Código Civil Comercial.
que dice que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una resolución razonablemente fundada. Y la doctora Kammermacher, que nos dice, más ponderación que subsunción. El juez y el nuevo Código Civil. El juez que respete el derecho humano de toda persona a que se concluya sin dilaciones indebidas el proceso. Esto lo dice el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Un juicio de restitución que se resuelve en 10 años, en 8 años, ¿respeta el derecho del niño? ¿Respeta los derechos del niño? Para ello se debe tener cabal conocimiento del convenio. Entonces vamos a poder ir rápidamente. Este artículo también para mí es clave y por eso lo he señalado como un concepto clave. Fíjense, recién teníamos el 11 que decía que se debe resolver dentro de 6 semanas y tenemos aquel 12 que dice concretamente, se titula Obligación genérica de restituir. El convenio establece la obligación genérica de restituir. Esto tenemos que tener muy en claro. Y prevé 2 supuestos que tienen relación con el tiempo, ¿no es verdad? Con el tiempo, teniendo en cuenta 2 momentos. La iniciación del proceso y el momento en que fue trasladado o retenido el niño. Entonces dice lo siguiente, dentro del año de producido el traslado o retención, si se inicia el procedimiento dentro del año de producido el traslado o retención, dice el artículo procede la inmediata restitución del menor. Inmediata, reparen en esta palabra. Y el supuesto número 2 dice, transcurrido el año en que se tuvo conocimiento, si se inicia el procedimiento, más allá del año en que se tuvo conocimiento del traslado o retención, procede la restitución, ya no dice inmediata, salvo que se demuestre que el menor ha quedado integrado al nuevo medio. Entonces, yo les pregunto, ¿qué tiene que hacer un juez que sabe que tiene que dar el trámite más breve que prevé la ley local, que tiene que resolver dentro de las 6 semanas, que está obligado a restituir en estos términos? Restitución inmediata, ¿qué tiene que ver? ¿En qué momento fue trasladado el niño y cuándo se inició el proceso? Para ver si está dentro del primero o del segundo supuesto. Si está dentro del primero, es inmediata la restitución, salvo que se dé un supuesto de excepción, que ya lo vamos a dar. Y si no, se coloca, más allá del año, se coloca en el supuesto número 2, que dice, ya no es inmediata, pero el retorno se va a producir, salvo que se demostrara que el menor ha quedado entregado al nuevo medio. Entonces, esto de ver si el menor ha quedado demostrado al nuevo medio, corresponde a este segundo supuesto, no al primero. Fíjense una sentencia de hace no tanto tiempo. El juez dice lo siguiente, en tal sentido cobra especial significación la regla que determina que el reclamo debe ser articulado dentro del año de acaecido el traslado o retención. Artículo 12, primer apartado. Pero aún en los casos en que, como ocurre en el sublite, la solicitud haya sido presentada en forma tempestiva, es decir, dentro del año, no puede prescindirse de la ponderación del factor tiempo en relación con la estabilidad psíquica y emotiva del menor, máxime cuando existe evidencias de arraigo. ¿Qué es lo que ustedes ven, advierten en esta consideración de esta sentencia? Está en el primer supuesto, reconoce que el caso se enmarca en el primer supuesto, pero lo valora como si se tratara del segundo supuesto. Entonces, no está interpretando la ley conforme lo dice el artículo 2 del nuevo código. Está torciendo el sentido de la ley. Este caso que ha sido llamado Ana y sus hijos, que ha sido muy, digamos, un caso muy mediático, fíjense, se inicia el 12 de agosto del 2011. Se dicta sentencia el 20 de diciembre del 2012. Esa sentencia va en apelación, se revoca en todo cuanto decide, va a la Corte Suprema, confirma el decisorio de la Cámara, y al ser restituidas, después de todo esto que les estoy comentando, fueron restituidas recién en abril del 2015. Habían transcurrido 4 años.
ya las niñas ni tenían conciencia realmente de su padre, ni conocían el idioma inglés a donde tenían que ir, etcétera. Entonces, la mora judicial, porque vamos a hablar de mora judicial, ¿a quién perjudica? Al menor. Este juez que indagó en cuál era el mejor custodio para la menor, realmente no advirtió el daño que se iba a producir en la menor cuando realmente debiera, en el momento de ser ejecutada esa sentencia, con este tiempo transcurrido, que realmente volvió dificilísimo la ejecución de sentencia. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Estamos hablando de rápido trámite, resolver en forma urgente. Miren lo que nos dicen las estadísticas. En el periodo 99-2007, en 26 semanas se resolvían los casos de La Haya. En el 2012, 52 semanas. 26 meses. En el otro, 52 semanas. O sea, bueno, pero estamos muy lejos de las 6 semanas. Imagínense, estamos lejísimos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que observar? ¿Por qué no podemos resolver dentro de las 6 semanas? Yo les cuento brevemente lo que les voy a decir esta tarde, pero les adelanto un momento. Fíjense, en Paraguay, que fue parte digamos, de la elaboración de la ley modelo con otros estados, teniendo la ley modelo, que es un estándar mínimo de normas para que los estados parte copien y peguen y traten de hacer las reformas conforme a su sistema judicial, nada más, porque justamente parece una ley modelo. ¿Qué hizo Paraguay? Uruguay ya tiene ley. Desde que tiene ley, que es prácticamente igual a la ley modelo, desde que tiene ley, ¿saben cuánto tiempo resuelve? Con apelación en 77 días. 77 días. Y nosotros estamos, bueno, yo les acabo de decir el año pasado un caso de 4 años. Entonces, los procesos demoran excesivamente, esto trae aparejado inseguridad jurídica, dilaciones en el trámite, como también inseguridad jurídica. Es necesario, primero, capacitar a los operadores, tener un procedimiento para tramitar y resolver estos casos, que el juez actúe como un verdadero director del proceso, que no diga, que no acepte, digamos, que no todo aquello que las partes peticionan, que no haga lugar a todo aquello que las partes peticionan. Importante, hasta tanto el trámite debe contener alguna dosis de oralidad y deben aplicarse los principios procesales que informan el proceso. Y por supuesto el procedimiento más breve que prevé la ley local. El rol del juez, ¿cuáles son las características de este juez que debe resolver un caso de restitución internacional de menores? Debe ser un verdadero director. Primero debe ser un juez de familia, o sea, que tenga especialización. Debe ser un juez que actúe como un verdadero director del proceso. Se le reconocen poderes autónomos de investigación. En este sentido, el juez de familia es un verdadero director del proceso con amplios poderes de impulso del procedimiento e iniciativa probatoria. Es un juez especializado en materia de familia, con apoyo multidisciplinario, muy importante es el apoyo multidisciplinario. Es un juez que acompaña a las partes en la crisis. No es un juez que está tratando de resolver la controversia como si fuese un juez civil comercial. Acompaña, sabe que las partes están en un proceso de crisis terrible y acompaña, trata de conciliar, trata de ver cómo se puede llegar a un retorno voluntario. Cumple la función docente. A mí me ha pasado en mi experiencia de juez 6 casos he tenido restitución internacional y me ha pasado en mi experiencia de juez que cuando las partes, en esta audiencia que debe indudablemente citarse las partes a una audiencia, cuando se les explica de qué proceso se trata, acá no se trata de la custodia, se trata de la restitución inmediata del menor al lugar donde vivían y allá ustedes se van a presentar y el juez va a ser quien va a resolver los temas de custodia, se puede lograr acuerdos. En mi experiencia personal he tenido un caso con Noruega que explicándoles pudimos llegar a un acuerdo. Y si no se llega a un acuerdo en esta primera fase, se puede llegar a un acuerdo en la etapa de ejecución de sentencia para no despacharla y poder, ya teniendo sentencia firme, decir, bueno,
ya llegamos hasta acá. Vamos a ver qué acuerdos podemos hacer tendientes a el traslado del menor de la forma más rápida y segura y con medidas de regreso seguro. Lo que estamos diciendo, ¿cómo se manifiesta en lo jurisdiccional? Se requiere un proceso por audiencia, que tenga alguna dosis de oralidad, que permita al juez contactarse con las partes y con los medios de prueba, los órganos de prueba. Y esto nos conecta con los principios procesales que informan el proceso. Hacemos que, en definitiva, son estos, son de vigencia obligatoria, que emanan de la Constitución Nacional, y mediación, conciliación, bilateralidad, contradicción, acceso limitado al expediente, se llama ahora, antes era reserva, oficiosidad, oralidad, gratuidad en estos casos de restitución internacional de menores. Es muy importante el principio de gratuidad, tutela judicial efectiva, garantizar acceso a la justicia, buena fe y lealtad procesal, principio de moralidad, economía procesal en sus dos vertientes, celeridad y concentración. Yo creo que en Córdoba tenemos en esta ley de procedimiento algo muy especial, que tenemos justamente el principio de concentración. Podemos resolver estos casos en una sola audiencia. O sea, presentada la demanda, se fija una audiencia y en esa audiencia el demandado, se intenta la conciliación, no lograda la conciliación, el demandado contesta la demanda, ofrece la prueba, se ve si hay que diligenciar alguna prueba, que el juez ahí tiene que ser muy cuidadoso para ver qué prueba admite. Ya vamos a hablar de la prueba. Si es necesario diligenciar alguna prueba, se puede suspender la audiencia por 5 días, 3 días, el tiempo que pueda demorar diligenciar una prueba en forma inmediata, y luego se cita nuevamente a audiencia, se escucha al defensor, al fiscal, nosotros le damos intervención al fiscal, y se resuelve sin más. Por supuesto que se escucha al niño, ¿no? Eso es muy importante. Los principios procesales que hemos mencionado son aquellos que están en el artículo 706 del Código Civil, salvo este principio de gratuidad, que es un principio específico. No vamos a hablar de todos los principios procesales porque son harto conocidos, ¿no es verdad? Pero son fundamentales. Principio de conciliación, tratar de conciliar las partes. En mi experiencia ha sido fantástico. Economía procesal, celeridad y concentración, notificaciones. Hay que saber, los jueces deben saber que estos expedientes, estos casos no pueden suspenderse por la feria judicial, ¿no? No sé quién le acaba de entrar un caso, pero no se suspende por la feria judicial, ¿no? Bueno, gratuidad. Una de las obligaciones de las autoridades centrales es conceder o facilitar la asistencia judicial o jurídica, incluso la intervención de un abogado en estos casos. Y esto en nuestro Estado se ha comprometido. Y como decía María, hay otros estados, por ejemplo, que no han hecho ese compromiso. Estados Unidos, por ejemplo, que ha hecho reserva de esta cláusula de otorgar patrocinio letrado, y por eso por ahí tenemos bastantes problemas. ¿Y cómo debe interpretarse esto? Porque, por ejemplo, en Córdoba ha habido problemas, pero ¿cómo si no ha demostrado que es pobre para litigar, etcétera, etcétera? Y lo ha dicho la autoridad central. A los fines de no dilatar el proceso, basta que la autoridad central del Estado requirente manifieste que el solicitante es una persona de escasos recursos, actuando con reciprocidad en casos análogos. O sea que no hace falta una declaratoria de pobreza, nada de eso. Directamente hace falta que tan solo la autoridad central lo manifieste. Bueno, principio trascendente, el derecho clásico de accionar y ser escuchado, juez natural, independiente, imparcial, sentencia fundada debidamente. Esta es la sentencia que nos referíamos recién. Bueno, estas son las nuevas formulaciones, regla de solidaridad y cooperación, valoración de la conducta de las partes. Esto lo he tenido yo en Córdoba y me parece que es importante destacarlo. Fíjese que era un progenitor que obstruía permanentemente, mejor dicho, una progenitora que obstruía permanentemente el contacto dentro del proceso, el contacto del niño con el progenitor. Entonces el juez dijo, hágase saber al progenitor que deberá facilitar y procurar la comunicación del menor con su madre, bajo apercibimiento de valorar su conducta obstruccionista en oportunidad de dictar sentencia. Es decir, ese progenitor que se opone y que no permite que la madre pueda tener contacto por Skype, por FaceTime o por alguno de estos otros medios electrónicos,
puede valorarse su conducta obstruccionista en el momento de dictar sentencia. Así se hizo y esto facilitó el contacto, porque durante la tramitación del expediente, y esto lo tiene que ver el juez, ya tiene que tratar de procurar el contacto con el peticionante, pues si no va a resolver restituir, y al momento de restituir va a haber pasado un tiempo que el menor no ha tenido realmente contacto. Todo esto que estamos diciendo lo llevamos a estas primeras jornadas que hicimos, que yo les contaba, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por allá por el año 2012, que reunimos a los jueces nacionales, fue una invitación que nos hizo la Corte, y al término de esas jornadas extrajimos conclusiones, que pretendemos que en estas jornadas también lo podamos hacer, porque es la forma que estamos trabajando en las distintas provincias. Se extraen conclusiones, esas conclusiones se elevaron a la Corte Suprema de la Nación y lo bajó como directrices para que los jueces, hasta tanto tengamos una ley de procedimiento para tramitar y resolver estas cuestiones, puedan tenerlas como lineamientos, directrices. Entonces, lo que ustedes vean con azul es todo lo que resolvimos digamos, fueron las conclusiones de de dos seminarios taller del año 2012 y 2013. Acá las jueces de la red nacional estuvieron en el 2013, ¿no es verdad? Exactamente. Entonces, lo que vean con azul es eso que ya son directrices de la Corte. Y fíjense que dijimos, se propone que por vía de acuerdo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales, superiores tribunales de provincia, se adopte un procedimiento, se disponga la aplicación del más breve que existe en la estructura procesal de la jurisdicción y que permite el cumplimiento de los plazos establecidos en el Convenio de La Haya, con admisión de la prueba solo tendiente a acreditar los presupuestos de los convenios y las excepciones previstas, con obligación del juez de convocar y tomar personalmente una audiencia de conciliación para oír a las partes. Después se reconoció la necesidad de que tiene que contarse con un procedimiento específico para estas solicitudes que establezca plazos, medios de prueba y la posibilidad de recurrir en la tramitación de los casos de restitución. Y se recomendó la elaboración de una ley especial de procedimiento para estos casos, que es lo que yo les contaba hace un ratito. Les contaba que desde el año 2006 estuvimos elaborando un proyecto de ley. 2006 fue la ley modelo, se aprobó en el 2009, después comenzamos a trabajar y fue esta que presentamos en el 2013 y que después de un año digamos se bajó porque había otra ley que era muy similar pero incorporaba esta etapa prejurisdiccional obligatoria en 22 artículos que claro que hemos presentado objeción al respecto porque fíjense, estamos hablando de urgencia, desvirtuaría todo. ¿Cuánto tiempo puede demorar una etapa prejurisdiccional obligatoria? Fíjense que las partes están totalmente distanciadas, que tan distanciadas están que uno de los progenitores ha sustraído al menor. Que esto se va a hacer una etapa prejurisdiccional de mediación para ver qué, si ya los hechos hablan de que no hay forma de mediar si no se trabaja un poquito, ¿no? Si no hay, digamos, aunque sea la presentación de una demanda, una contestación, y hay una audiencia, escuchar al menor, etcétera. Bueno, también se dijo en estas jornadas que una de las vías de acción para mejorar la aplicatoria del convenio es aplicar los principios procesales, de los cuales nos acabamos de referir. Proceso tramitación. Bueno, sin duda, el proceso es más breve que prevé la ley local, medidas cautelares, hay que dictar medidas cautelares de localización, de prevención, de protección, ordenar la intervención, por supuesto, de Interpol o de la policía, la PSA, prevención, esto es el ABC en el primer decreto, por más que no lo pidan las partes, prevención, prohibición de salir del país, prohibición de salir de la jurisdicción, prohibición de mudar el domicilio, y ojo, oficiar a migraciones. Y esto que parece tan obvio, pasó en Mendoza, por eso yo lo consigno. 5 años y 7 cuerpos de expediente. Se había dictado estos decretos, pero se había olvidado el juez de oficiar a migraciones. Cuando quiso ejecutar la sentencia a los menores, no estaba. Y efectivamente, nunca se había oficiado a migraciones esta orden judicial. Acá también tenemos que el nuevo código nos habla de otras medidas. Dice,
a petición de parte legitimada o a requerimiento de la autoridad competente extranjera, el juez argentino que toma conocimiento del inminente ingreso al país de un niño o adolescente cuyos derechos pueden ser amenazados, puede disponer medidas anticipatorias a fin de asegurar su protección, como así también, si correspondiere, la del adulto que acompaña al niño. Esto lo dice el artículo 2642. He podido leer sin anteojos, una maravilla. Estaba por pedírtelos tú. Bueno, otras medidas que también tiene que valorar el juez: ordenar la entrega del pasaporte o el depósito del mismo ante la autoridad consular, presentarse periódicamente ante una autoridad administrativa o judicial, pagar fianza o depósito, una alerta fronteriza en casos que sea necesario. Y fíjense esto que tienen el procedimiento mexicano: asignar el cuidado del menor a un familiar o a autoridades protectoras de la infancia. Fíjense que en México, si inicia un caso de restitución, inmediatamente separan al menor y lo ponen en un hogar de acogida. Yo creería que eso es extremo y lo considero tal, pero se los digo como información, ¿verdad? Protección del menor previo a establecer contacto, porque hay que ver los casos, hay que ver qué nos dicen los psicólogos, ¿no es verdad? Porque vaya a saber qué ha pasado con ese menor, puede haber sido objeto de abuso sexual, de distintas cosas. Entonces, primero un informe psicológico para ver en qué situación está el menor, cuál es la problemática. Pero si es posible y es en beneficio del menor, hay que intentar en forma lo más rápido posible el contacto del menor con aquel progenitor que es el solicitante. Y esto se puede hacer por las distintas formas, Skype, FaceTime, etcétera, ¿no? Excepciones. Las excepciones que establece el convenio están establecidas en el artículo 13 y en el 20. Las 13, las excepciones ordinarias, el 20, las extraordinarias. Son taxativas, son esas, nada más que esas, y esas interpretándolas en forma restrictiva y en forma rigurosa. En lo procesal invierten la carga de la prueba. ¿Quién va a tener que probar? El demandado. Y bueno, ya les dije en qué artículos estaban previstas. Bueno, y fíjense también, porque es muy importante reparar la redacción del artículo. Miren cómo inicia este artículo de las excepciones ordinarias. El artículo 13. Miren cómo inicia. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, el 12. ¿Se acuerdan que dijimos que el 12 establecía la obligación genérica de restituir? O sea, no obstante que haya obligación genérica de restituir, dice la autoridad judicial o administrativa del Estado requerido no está obligado a ordenar la restitución del menor si la persona, institución u otro organismo que se opone demuestra que esa persona, institución u organismo que se hubiera hecho cargo del menor no ejercía efectivamente la custodia del menor o hubiese consentido el traslado o la retención. El B, el 13B es clave, ¿no? Si existe un grave riesgo de que la restitución del menor exponga al niño a una situación de peligro físico, psíquico o a una situación intolerable. O cuando el menor, con edad y madurez suficiente para tener en cuenta su opinión, se opone a la restitución. Y también observemos la última parte del artículo, que también para mí es muy, muy importante. Y es importante para los jueces. Y es muy importante para los jueces tener presente. Fíjese lo que dice. Al examinar las circunstancias que hace referencia en el presente, que se hace referencia en el presente artículo, las autoridades judiciales tendrán en cuenta qué información, la que sobre la situación social del menor proporcione la autoridad central del Estado competente del lugar de residencia habitual. O sea, cuando yo recibo el expediente, ya tengo esta situación social que me han incorporado como documental la autoridad central del Estado competente de la residencia del Estado. Supongamos que tenemos un caso Colombia-Argentina.
Cuando yo veo el expediente, en lugar de empezar a ver, indagar cómo está el menor, dónde está, por supuesto que lo primero es localizarlo, sí, pero estamos hablando que ya el menor está localizado. ¿Qué es lo que tengo que ver? La documental que tengo, porque yo en la documental tengo si el menor estaba escolarizado, si tenía servicio de salud, si tenía sus amigos, si iba al jardín de infantes. Todo me está dando en esta documental, me están presentando toda la situación social del menor. Entonces, ¿tiene sentido? Por supuesto que también será muy importante ver si estamos en el supuesto del 1 o el supuesto segundo del artículo 12. Pero si estamos en el primero, que yo tengo que resolver inmediatamente la restitución, ¿tiene sentido que yo ahí nomás libre oficio a los fines de que un asistente social me informa si el menor está yendo a la escuela, si tiene amigos? No, si yo lo que me tengo que fijar es en aquella que me presentó la autoridad central, ¿no? Del Estado requirente, del Estado de residencia habitual del menor. Se dan cuenta que es muy importante, ¿no? Esta última parte del artículo. Bueno, si analizamos el artículo 13, cuando hablamos del 13A, que estábamos hablando de la custodia, ¿recuerdan? Y el ejercicio de la custodia, estamos hablando de la conducta del presunto titular del derecho de custodia. Ya sea que el demandado dice, no, ¿por qué me va a pedir la restitución si no ejercí el derecho de custodia? O no tenía la custodia, o no ejercí el derecho de custodia, o consintió que yo me lo trajera a la Argentina y lo alejara de la República de Colombia, por ejemplo. En eso versa el artículo 13A. Y el 13B se basa en la condición del interés del menor, ¿no? Que no sea expuesto a un peligro físico, psíquico o a una situación intolerable. ¿Y qué se tendrá en cuenta? Causas endógenas. Idoneidad del solicitante. Yo puedo decir, como demandado, puedo decir, no, yo no lo voy a restituir. ¿Por qué? Porque realmente se trata de una persona que ha abusado de mi hijo. O sea, idoneidad, que sea un abusador, que sea un alcohólico crónico, un drogadicto, o exógenas, la situación que el menor va a encontrar cuando sea restituido. Por ejemplo, un caso muy sonado que hubo con Bélgica hace poco, resulta que una menor había sido abusada por sus medios hermanos, entonces tenía que ser restituida a ese mismo lugar. La madre tenía una orden de arresto, no podía ir con la menor, una chica de 13 años. Bueno, indudablemente la situación que iba a encontrar al llegar a Bélgica iban a ser realmente situaciones bastante graves. Eso es lo que refiere cuando decimos exógena. O si no, la opinión del menor cuando tiene edad y madurez suficiente para tener en cuenta su opinión. Y esto se ha dicho en el seminario taller de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y se ha dicho limitar la admisibilidad de la prueba exclusivamente a aquellos tendientes a aprobar los presupuestos de los convenios y las excepciones previstas. ¿Qué son los presupuestos de los convenios? Si realmente ha habido un traslado o retención ilícita, conforme el concepto que dimos, si realmente el menor tenía residencia habitual, si el peticionante ejerce o no la custodia. Esos son los tres conceptos claves. ¿Cuáles son los extremos a probar en un juicio de restitución internacional? ¿Qué debe probar el sustractor, el demandado? Que no se dan los extremos atinentes al convenio, lo acabamos de decir, o que se da un supuesto de excepción. ¿Y qué prueba ofrecer? Acá está la clave. Cuando se opone la prueba, las excepciones del 13A atinentes al derecho de custodia, esto lo dijo la Corte, y esto para mí es muy importante. Fíjense, dijo, debe darse mayor importancia a las pruebas documentales y declaraciones juradas y menos relevancia a las pruebas orales. Eso lo dijo en el 2011, en este caso, y lo ha vuelto a repetir en el 2012, 2013, etcétera. Cuando hablamos de la prueba del literal 13b, ¿cómo debe ser el riesgo? Debe ser grave, actual, comprobable. No puede ser el riesgo futuro de que en una de esas el país entre en guerra y entonces, o puede sufrir una crisis económica, entonces no lo restituyo. No, el riesgo es ya actual, comprobable.
y comprobable. Yo me acuerdo cuando supimos estar en unas jornadas en Brasilia, autoridades centrales y jueces, las autoridades brasileras dijeron, no, pero es que Argentina en este momento no se puede restituir, sí, no sé si hay hospitales públicos, cómo funciona. Sí. Volvemos al punto que hablé anteriormente, que es el tema de la credibilidad. En la reunión que tuvimos, bueno, fui una de las que dije, a mí no me pueden plantear que en Argentina no tenga hospitales o no tenga un servicio así para poder amparar a aquellos que tengan la necesidad. Porque no estoy valorando eso, estoy valorando otras cuestiones, la posibilidad o no de la restitución. Pero bueno, se fue bastante fuerte la discusión que se dio en ese momento y no esperábamos que Brasil nos cuestionara en ese sentido tampoco, y fue el otro punto, ¿no? Porque en definitiva estamos compartiendo el Mercosur o otros aspectos que no deberían estar poniendo en tela de juicio realmente ese punto. Así es. Bueno, la valoración de la prueba, carácter restricto, hemos dicho, es muy importante, que no debe juzgarse el bienestar del niño en el lugar de refugio. Esas resoluciones que dicen, pero si el niño está muy bien acá, tiene muy buena casa, pileta, va a la escuela, etcétera, hace deporte, tiene amigos, etcétera. No, esto no tiene que ver con lo que estamos hablando, con un proceso de restitución internacional de menores. Va a tener que ver con el proceso que se inicia una vez que se restituye al menor, que la madre va a poder decir, no, acá en Alemania el padre vive de esta forma, mientras que en Argentina yo les puedo proveer todo esto, que es lo que el niño tiene en este momento, más la familia materna, más el cariño de los abuelos, más. Entonces el juez de la residencia virtual podrá decir, bueno, sí, conviene al menor, es en interés del menor, que se otorgue la custodia a esta progenitora. ¿Me explico? Bueno. También importante, cuando estamos frente al 13, literal B, o sea, del grave riesgo, es muy importante que los jueces analicen las medidas de regreso seguro. Porque el 13B, cuando se habla de riesgo en la restitución al menor, hay medidas de regreso seguro. Y cuando les hablo de estas medidas, estoy hablando de acuerdos que se pueden realizar entre las partes, tendientes a, digamos, mitigar estos riesgos, órdenes espejo. La primera orden espejo fue el año pasado, en el mes de enero, que yo quería conocerlo al juez de Tierra del Fuego, porque fue que, fíjense, se presentó el 13 de enero, no me voy a olvidar, me llamó por teléfono de la Cancillería diciendo que había una orden espejo con Canadá. Entonces, se había dictado, las órdenes espejo son las siguientes, las que se dicta en un estado para ser replicadas en otro estado. O sea, era un caso Argentina-Canadá, que el juez prácticamente había resuelto restituir al menor a Tierra del Fuego, Argentina, pero quería que se dieran ciertas condiciones. Entonces dijo, bueno, que el menor tenga alimentos, que el menor tenga contacto con el otro progenitor, que el menor, 2 o 3 cuestiones, de escolarizado. Entonces, esta resolución que dictó el juez de Canadá debía ser replicado por el juez de Tierra del Fuego. Miren la importancia de trabajar en red, no solo la red internacional, sino la red nacional, porque esta llamada el 13 de enero, todos de feria, y había que hacerlo en forma urgente, bueno, inmediatamente me comuniqué primero vi el acuerdo había algo que había que cambiarlo porque tan solo consideraba alimentos para el menor por 6 meses. Entonces eso es contrario al orden público nuestro porque los alimentos no se pueden renunciar, salvo los pasados. Entonces eso debió modificarse a los fines de ayornarlo a nuestra legislación. Y luego me comuniqué con el doctor Ferreto, que es el juez de la Red Nacional de Tierra del Fuego, y él se tenía que comunicar con el juez que llevaba el caso del divorcio. Y bueno, y ahí hicimos la conexión. Le expliqué lo que era una orden espejo, lo entendió perfecto, se comprometió a hablar con el juez competente, el juez que tenía el caso, lo entendió perfecto, se comprometió a realmente llevar adelante la orden espejo, y así se resolvió en muy poquito tiempo el regreso del menor. Con estas medidas de regreso seguro que quería el juez de Canadá
para paliar algunas situaciones de riesgo que él veía en el regreso del menor. Estas son medidas que son muy importantes tenerlas en cuenta para decir, bueno, sin perjuicio que haya alguna situación que se pudiera presentar de algún riesgo, con medidas de regreso seguro las puedo paliar y puedo restituir al menor. También es importante la mediación, pero la mediación es importante siempre y cuando no haya violencia doméstica. En los casos de violencia doméstica no puede haber mediación. No toda violencia doméstica alcanza los estándares del 13B, porque para que sea violencia doméstica, que pueda ser una excepción de estas que estamos considerando dentro del convenio, tiene que ser hacia el menor o hacia el progenitor o progenitora, pero que afecte al menor. Supongamos que sea el padre un golpeador, pero resulta que la golpee a la progenitora en un ámbito que no tenga acceso el menor. Y eso no afecte al menor. Será objeto de un tema de violencia, pero no es un tema de una excepción del 13B. La prueba es escuchar al menor sin duda, y prueba documental, es muy importante. ¿Quién que ha sido objeto de violencia doméstica? Nosotros, ustedes. ¿Quién, si hubiese sido, no vaya a hacer una denuncia? Es lo primero que se hace. O vaya a hacer constatar a un médico de un hospital público que tengo el brazo totalmente golpeado, la pierna, lo que sea. O sea que yo creo que esto es fundamental. La prueba documental, copia de denuncias policiales o certificados médicos. Audiencia para escuchar a las partes y menor, ya lo dijimos, y las medidas de regreso seguro, que ya también hemos mencionado. La oposición del menor. Esto también es una excepción dentro del artículo 13, que no es que yo lo escucho el menor y el menor me dice, no quiero ir, pues yo tengo mis amigos acá, juego al fútbol. No, es una oposición. Lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en este caso lo reitera permanentemente, no ha de consistir en una mera preferencia o negativa, sino en una verdadera oposición entendida como un repudio irreductible a regresar. En ese caso con Bélgica, que yo les comentaba, de este año, justamente una sentencia de abril, del mes de abril, la niña de 13 años, la adolescente de 13 años, delante del psicólogo dijo, a mí no me importa nada, yo si me llegan a llevar a Bélgica, no respondo de mis actos. Y la psicóloga que escuchó a la menor, a la adolescente, dijo, estamos frente a una conducta que se llama acting out, que significa que está como enajenada. Estamos en que puede estar en el camino de un suicidio. Entonces, indudablemente, frente a esa situación, el juez dijo, no se restituye. Una sentencia ejemplar. Realmente. Estamos en una situación gravísima. Lo único que faltó a yo me tocó comentar esta sentencia, es que el juez indagara en medida de regreso seguro. Por más que después viera que no, pero no las tuvo en consideración. Que pudiera haber dicho, bueno, también tuve en consideración las medidas de regreso seguro, busqué por acá, por allá, vi el juez de la red, etcétera. Las guías de buenas prácticas de la Conferencia de la Haya, el soft law, y esto no lo hizo. Pero en realidad la resolución estuvo realmente muy buena, porque en esa situación no podía ser restituida la menor. Bueno, por supuesto que la sentencia dice, el Código Civil señala que de decisión que se dicte en un proceso de restitución donde estén comprometidos niños, debe tener en cuenta el interés superior del niño. Y en estos procesos, ¿cómo debe ser entendido? Que esto ya lo hemos dicho, como el derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente, a que se dilucide ante el juez del estado de residencia habitual la decisión sobre su guarda o custodia, mantener fluido contacto con ambos progenitores y el grupo familiar, y a obtener una rápida resolución en la solicitud de restitución o visita internacional. Ustedes ven que en todo momento estamos hablando de celeridad. Por eso
dentro de las conclusiones que vamos a ver esta tarde, conclusiones que se han sacado en otras provincias, ya estamos hablando y ya se ha concluido la necesidad de la concentración de competencia. Concentración de competencia en 1, 2, 3 jueces que pueden entender estos temas, que estén debidamente formados en esta materia para que realmente ya se pueda llegar a resolver dentro de las 6 semanas. Además que hace falta una ley de procedimiento. Excepción extraordinaria. Bueno, está en el artículo 20 del Convenio de La Haya, es una disposición claramente excepcional. Yo no voy a restituir, como juez, no voy a restituir un niño en este momento a Irak, a Pakistán, a Siria. Obviamente que se entiende que no, cuando hay una situación de guerra, de hambruna, de una situación extrema en un país, en un estado donde se están violando los principios fundamentales del Estado requerido, no lo voy a restituir. Esto es claramente lo que dice, lo que refiere cuando hablamos de excepción extraordinaria. Y el contenido de la sentencia. Lo primero de todo, restituir al menor. Fíjense que no dice restituir al menor al solicitante. No, el juez cumple con el convenio restituyendo al menor al lugar de su residencia habitual. Puede ser con el solicitante, puede ser con el sustractor o sustractora, puede ser con un tercero. A mí me ha tocado restituir, por ejemplo, con la abuela materna o la abuela paterna. Puede ser incluso hasta acompañado con por la azafata, que hay que pagar un pequeño canon. El juez de Carlos Paz en Córdoba, tuvo un proceso, lo llevó excelentemente bien y llega al aeropuerto, el juez con la menor que iba a ser restituida, y de pronto se encuentra, ya la ponía en la puerta del avión y dice, ojo, tiene que pagar $100 porque ha ordenado usted que la acompañe la azafata de a bordo. Y bueno, y eso no estaba previsto. El juez sacó $100 de su bolsillo, y después lo habrá podido. No le va a tocar eso, doctora, como si no, usted prevéalo. Pero quiero decir, con esto les quiero comentar el compromiso que hay que tener con estos casos, ¿no? Se puede rechazar la restitución, dando razones fundadas. No se aborda materia relacionada a la custodia, y esto es fundamental, pero creo que ya lo hemos entendido suficientemente. Puede introducirse cuestiones relativas al régimen de visita, y en ese caso estamos flexibilizando el principio de congruencia. Y muy importante, tener en cuenta las medidas de regreso seguro. Y también estas sentencias son exhortativas, y esto lo vemos en las sentencias de la Corte, donde se dice que se comprometa el juez de familia y las partes a no causar más daño al menor, con dilaciones, en fin. Estas sentencias hace un tiempo ya que las venimos observando de la Corte. Corresponde exhortar a los padres de la menor a colaborar en la etapa de ejecución de sentencia, los efectos de evitar al niño una experiencia aún más conflictiva de la vivida. Igual exhortación cabe dirigir al señor juez de familia, etcétera. Bueno, y estas son lo que llamamos órdenes espejo, regreso seguro, que las va a abordar la doctora Castro. ¿Cómo estamos en tiempo? Ya estamos. Bueno, entonces dejamos acá. Muchísimas gracias. Esto ya va a ser abordado esta tarde por la doctora, que va a hablar de